Y vamos a comenzar hablando con lo que nos preocupa a todos los argentinos, que tiene que ver con la inflación, con el tema del dólar, pero también con las reservas del país. ¿Y cuál es la economía argentina en estos momentos? Y si podemos hablar de acá a 6 meses, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Estamos en compañía de los economistas platenses, Gustavo Nefa y Gerardo de Santis. Muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, ¿estamos ante una nueva crisis económica, Nefa? No, crisis tal como se la conoce, no, pero sí hay semejanza bastante y trazamos un paralelismo con viejas épocas donde el estrangulamiento del sector externo es el origen de muchos males, ¿no? Donde empezamos a ver la falta de divisas. Y la falta de divisas no es nuevo, es algo que se viene drenando desde que se aplicó el cepo cambiario en octubre del 2011, y de ahí en más empezó a haber una sangría de la reserva, que es lo que escasea hoy en día por un doble motivo, diría. Uno, que siempre fue algo estructural, una negligencia donde no se avanzó en los últimos 10 años, el sector energético, y otro donde ha ido creciendo, de la mano de asimetrías muy importantes, que es el atraso cambiario, que es el sector turismo. Ahora, atención cuando hablamos del sector turismo, que se lleva este año 9.000 millones de dólares de nuestras reservas, porque el sector turismo es básicamente 20% viajes y el 80% compras. Y ahí es donde es un problema importantísimo, donde la gente empieza a ver que estamos tan atrasados en el tipo de cambio que empieza a hacer sus compras afuera. Hacer sus compras afuera es hacer sus compras online. Y de ahí en más, toda la sangría de divisas que nos falta como para hacer un balance en materia de divisas digno para el año. De Santis, ¿hay como un boom de comprar pasajes al exterior, inclusive de hacer estas compras con tarjetas que decía Nefa? Sí, el valor del dólar, bueno, un poco lo que decía Gustavo, ¿no? El valor del dólar para comprar, hacer compras fuera del país, la gente lo ve como barato, y eso ha disparado las dos cosas, ¿no? Los viajes y las compras con tarjetas. Pero bueno, un poco tomando tu primera pregunta, sí, o sea, teniendo en cuenta las crisis que ha tenido la economía argentina, bueno, no va a pasar una cosa parecida a esa, ni la del 89, ni la del 2002. La economía tiene o está pasando por turbulencias. Yo agregaría a los dos déficits externos que señala Gustavo, que es el tema de la energía y el tema del turismo, el tema industrial. La industria también tiene un déficit comercial muy marcado, y un poco en los tres casos diría que obedece a la misma causa. O sea, la economía se ha recuperado, para hacer cuentas sencillas, según el Banco Mundial, la clase media en la Argentina estaba en 10 millones de personas y ahora es de 20 millones de personas. Entonces, tenemos 10 millones de personas que obviamente compran aire acondicionados, que viajan al exterior, que compran autos. Bueno, ahí tenés los tres rubros de déficit en el sector externo. O sea, la demanda de estos rubros ha aumentado considerablemente, y eso da como resultado que la disponibilidad de divisas en la economía argentina, que empieza antes de que se tome la medida del cepo. En realidad la medida del cepo justamente se toma porque ya hay un drenaje importante de divisas. Y además de estos tres factores estructurales, hay otro que es histórico. Cuando hay turbulencias en la economía argentina, todos nos asustamos y todos demandamos dólares. O sea, cualquiera que tenga 50 años en Argentina tiene esa experiencia marcada a fuego. Entonces, creo que se conjugan factores que han hecho que, bueno, la restricción externa haya marcado tan fuertemente estos dos últimos años de la economía argentina, bueno, y le hayan puesto en una situación de turbulencias. ¿Se puede hacer una evaluación de acá a 6 meses? Sí, no va a haber ninguna crisis, como dijo Gerardo, tal cual como las vimos anteriormente. Descartemos hiperinflación, descartemos una recesión fuerte. El gobierno lo que está tratando es manejar la situación. Estamos reincorporando, digamos, a la figura de la presidenta, a la cual le han dado el alta y de la cual se esperan muchas decisiones. ¿Por qué? Porque han perdido una elección que tiene que marcar una toma de decisiones importantes en materia económica. Digamos, si se continúa por este camino, el drenaje va a continuar. El drenaje te lleva, al cabo de 2, 3, 5 años, dirás, a una crisis de la cual ninguno de nosotros querrá estar sumergido. Pero es importante tomar las decisiones ya. Las que no se han tomado antes, no podemos volver el tiempo atrás. Y en ese sentido, me preocupa mucho que a esta altura, y lo venimos hablando hace un año, como Sandra, la falta de medidas acerca de la contención de las presiones inflacionarias,
que es el germen de todo lo que estamos hablando. Si estamos hablando de que las cosas salen más baratas afuera que producirlas acá o de comprarlas acá, es porque hay un atraso cambiario producido por la inflación. El tipo de cambio real está siendo muy bajo. ¿Por qué? Porque la inflación es muy alta. Si incorporamos la inflación, está en el germen de la emisión monetaria. De nuevo, volvemos a los mismos temas que hablamos. Si no vemos una contención del gasto, que es una de las variables explicativas de la inflación, una de las 5 grandes, por lo menos de las que se toman en cuenta, y no atacamos las expectativas de inflación con, digamos, un plan creíble, porque no hay un plan, estamos dejando de pasar de lado la oportunidad de contener el germen de la próxima crisis. En ese sentido, creo que es importante remarcar que la contención de la inflación proviene de casa, es decir, desde el mismo gasto del gobierno y su redistribución, tiene que provenir por lo menos algún tipo de contención en las presiones inflacionarias por esas causas. Si no, todo lo demás se retrasa y todo lo demás lleva a otra crisis. De Santis, ¿cuál cree que es el costo de vida actual? Bueno, es difícil decirlo, saber exactamente cuánto es. Lo que mide el INDEC está claro que no es, y después hay varias consultoras que lo miden y que lo ubican entre el 22 y 26%, pero bueno, la logística que tienen esas consultoras es insuficiente como para tener un indicador, digamos, certero. Están los índices de las provincias ubican la inflación en alrededor del 20%, distintas provincias que bueno, algunas de ellas no están enroladas con el gobierno nacional, o sea que uno podría considerarlas con otra subjetividad, digamos. Está claro que lo que vaya a pasar en los próximos meses depende mucho de las medidas que se tomen. Aparentemente todo indica que se van a tomar medidas importantes. El gobierno, bueno, una lectura es que perdió las elecciones, pero bueno, después de 10 años de gobierno mantiene mayoría en ambas cámaras, o sea, digamos, es una situación de debilidad rara, ¿no? Porque, bueno, ha llegado hasta acá con un poder político importante. ¿Y este atraso en el regreso de la presidenta influye? Y yo creo que sí, porque si hubiesen podido tomar medidas antes, ayudaría a la situación. Obviamente también es digamos, un elemento de incertidumbre. Y con el tema, y comparto con Gustavo un poco en el problema de la inflación, no comparto, nos vamos a pelear otra vez como ya ha ocurrido, no comparto con el tema de las causas. O sea, la inflación en la Argentina tiene su brote, para hablar de este periodo, ¿no? Allá por fines del 2007, principios del 2008, en correlación con el aumento de precio internacional de todos los alimentos, que fue muy marcado acá. La soja pasó de 200 y pico de dólares la tonelada a 600 dólares en muy poco tiempo. En ese momento el gobierno tomó una medida acertada, que fueron las retenciones móviles, que bueno, tuvo la suerte política que ya todos conocemos. También uno podría decir, bueno, había otras propuestas, proyectos políticos en aquella elección del 2007 que llevaban en su plataforma también retenciones móviles, y el 11 de marzo del 2008 estaban en contra de las retenciones móviles. O sea, fue una situación bastante compleja que ha traído consecuencias hacia el futuro. Ese aumento de los alimentos provocó inflación en todos los países del mundo, incluido la Argentina, y ahí, a partir de ahí nosotros tenemos un nivel de inflación de alrededor del 20 o 25. Entonces, y en ese momento había superávit fiscal, no había emisión por parte del Banco Central para financiar ningún déficit fiscal porque no lo había, y esa situación duró 2007, 2008, 2009, 2010. O sea, recién, y tuvimos en todos esos años niveles de inflación entre el 20 y el 25%. O sea, la causa de la inflación en la Argentina obedece a que ese impacto de los alimentos agudizó la puja por la distribución del ingreso. Ahora tenemos un sector trabajador mucho más fuerte que en la década de los 90, porque se ha generado mucho empleo, porque los sindicatos tienen el triple de los afiliados. Entonces, la pelea por la distribución del ingreso se ha agudizado. La recomposición de los trabajadores en el ingreso llegó en el 2007 al 40%, y desde ahí es que no se ha logrado mejorar esa situación. O sea, los trabajadores participaban en el alrededor del 30% y fueron subiendo desde el 2003 hasta el 2007. O sea, hay una correlación directa entre ese nivel que llegaron los trabajadores al 40% del ingreso, en participar en el 40%, y el nivel de inflación. El déficit fiscal y la emisión para financiarlo recién comienzan en el 2011. Entonces, tenemos que fijarnos qué medida tomamos para combatir la inflación de hoy,
porque si tomamos medidas solo en el plano fiscal y la causa está en la puja por la distribución del ingreso, bueno, solo causando una recesión que provoque millonarias pérdidas de puestos de trabajo, vamos a lograr que la inflación baje, porque si hay muchos puestos de trabajo que se pierden, entonces ahí sí los trabajadores y los sindicatos tendrán poco peso para reivindicar sus salarios, entonces la puja distributiva estará resuelta, pero bueno, por el lado de los más débiles, ¿no? No coincide con esto que dice. No, sí, hay una verdad que los precios de los alimentos subieron, el resto de los precios bajaron, otros commodities están en los mínimos del año y de los últimos años también. Oro, petróleo y otros artículos, digamos, no subieron, tuvieron la suba que tuvieron, digamos, alimentos agrícolas, pero sí es cierto que aumentó o se duplicó la clase media, lo cual está comparando, digamos, en un periodo que no es comparable, pero sí se duplicó la cantidad de clase media en Argentina de personas. También la canasta básica que la clase más baja tiene, muy dependiente del consumo de alimentos, no es la misma que la clase media, con lo cual no sería coincidente con el análisis de decir que la inflación la explicó el aumento de la clase media, porque justamente la clase media empieza a demandar servicios. Y muchos de los servicios están congelados, ¿sí? Transporte, están congeladas las tarifas públicas, y eso proviene de una enorme transferencia al sector privado, al sector público, de nuevo del sector público al sector privado, un desequilibrio estructural enorme, que son los subsidios. Y los subsidios que vuelven, con el Estado en el medio, que vuelve al sector privado, viene a mantener un status quo muy difícil de sostener. Ten en cuenta que aumentaron 70%, y son miles y miles de millones de pesos, 70% de las transferencias de este año respecto al año anterior. Con lo cual ahí hay una bomba para desarmar. ¿Cómo lo van a desarmar? No lo sé. ¿Qué es lo que están haciendo manteniendo ese status quo? Tampoco lo sé. Digamos, hay unas jurisdicciones que se van a ver comprometidas si esto no avanza. Digamos, hemos visto algunas empresas quebrar o por lo menos no pagar sus deudas, tanto como Metrogas, como Transportadora de Gas del Norte. Está en concurso acreedor la empresa distribuidora de Entre Ríos, del Noroeste. Están las empresas a mostrar, digamos, su verdadera situación, y eso es lo preocupante, ¿sí? Porque cuando uno no, por más que se le transfiera, digamos, en subsidios al sector privado esas enormes cantidades de dinero, seguimos teniendo un déficit en transporte, en servicios energéticos próximo al colapso y en materia de funcionamiento, ¿no? Habló de medidas decisivas. Puntualmente, ¿desde dónde hasta dónde? Sí, pero una cosita con el tema de la inflación. La secuencia de la inflación es aumentar los precios internacionales de los alimentos, y eso presionó en reivindicaciones salariales. Como el gobierno manipuló el INDEC, el índice de precio del consumidor dejó de ser una señal tenida en cuenta para ajustar los contratos y los precios implícitos. ¿Y cómo se reemplazó? Se reemplazó por a lo que firmaban los sindicatos en las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, al tener ajustes salariales superiores, eso actuó como coordinador de la expectativa inflacionaria de toda la sociedad. Entonces, la causa inicial está en el aumento de los precios de los alimentos y la puja distributiva que eso genera, con el error del gobierno de manipular el INDEC. Entonces termina siendo, en cuanto a reglas mata, el indicador que sustituye al índice de precio al consumidor. Entonces, no hagamos ningún ajuste violento, ni toquemos mucho el gasto público, y tratemos de ver cómo corregimos el índice de precio al consumidor para que vuelva a ser confiable, y cómo logramos que las discusiones salariales de sectores trabajadores ahora mucho más poderosos que en la década del 90, cuando teníamos 17% de desocupación y los trabajadores estaban dispuestos a aceptar flexibilizaciones laborales con tal de mantener el empleo, cosa que hoy es una situación diametralmente opuesta a esa. ¿Cómo logramos conciliar los intereses de los trabajadores formales? Porque los convidados de piedra son los trabajadores informales, que son los que no consiguen ese aumento salarial. Entonces, ¿cómo hacemos para coordinar acuerdos salariales que respeten los ingresos de los trabajadores formales, y al mismo tiempo logremos incluir a los trabajadores informales en esa mejora, que bueno, un poco está reflejado en esto de los 10 millones de clase media que han aumentado? Y bueno, la pregunta que hace Sandra es complicada, o difícil, o es fácil decirla acá o en... De ahí a implementarla, digamos. Claro,
Pero bueno, yo creo que lo que se debería hacer es recomponer la situación de tipos de cambio múltiple acorde a la competitividad de cada sector. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el dólar que cobra el trigo tendría que mejorar para poder producir más trigo. El dólar que cobra la industria tendría que mejorar porque ha perdido competitividad. El dólar que cobra la soja está razonable. El dólar que cobra el turismo está atrasado y necesita ser más alto para proteger el sector interno del turismo. O sea, digo, yo creo que no se puede simplificar y decir, bueno, el tipo de cambio está atrasado, depende de qué sector, porque, por ejemplo, para el tema de todas las importaciones de insumos, partes y bienes de capital que conforman los costos de todo el aparato productivo, vamos a aumentar el tipo de cambio considerablemente para la provisión de todo lo que hace falta para producir todos los bienes que consumimos todos los años, todos los días. Tendría un impacto inflacionario importante. Entonces creo que, vuelvo a decir, es fácil decirlo acá, es difícil hacerlo, pero yo creo que hay que tener en cuenta las distintas competitividades de los sectores y establecer un tipo de cambio que haga viable a todos los sectores, bueno, como se logró a partir del 2003, porque en realidad la explicación de la recuperación de la Argentina está ahí. Teníamos un tipo de cambio que hacía viable no solo al sector financiero y agropecuario como en los 90, sino también a la industria y a todos los sectores proveedores de servicios de esa industria. Entonces esto dio como resultado que, acompañado con una política de fomento de la demanda, la producción mejore, genere empleo y tengamos hoy una situación considerablemente mejor. Pero bueno, hay desafíos importantes. Sandra, un comentario nada más. Lo que está hablando Gerardo es básicamente el desdoblamiento cambiario. ¿Sí? Si alguno, digamos, en el gobierno incluso está reticente a aplicarlo, es por su fracaso en el pasado. Es cierto que ciertos sectores son más competitivos que otros, es cierto que algunos sectores son más vitales que otros. Demandar una maquinaria, digamos, para producir es el germen de la creación de empleo, de la producción y la exportación. El tema es cuando empezás a meter mano en la economía. Y el gobierno es especialista en eso, de meter mano en la economía, y empezamos a tener multiplicidad de tipos de cambio. ¿Sí? En Venezuela lo vimos, hoy hay un 400% de brecha, se está aplicando otro tipo de cambio nuevo, se ha hecho una reforma de tipo de cambio turista, se está implementando algún tipo de medida, pero desde la debilidad. Es decir, en el momento cuando las causas aparecen, las consecuencias son inevitables. Y lo inevitable hoy es justamente tratar de repartir aquello que es escaso. Y lo hacemos dentro de la debilidad, dentro del marco de la escasez. Y dentro del marco de la escasez, nada es lo primero, sino es el second best, es decir, lo segundo mejor. Sí. Digamos, no hay un primer mejor. Lo primer mejor lo tenemos que haber hecho antes. Y repartir aquello que es escaso es muy difícil. Es muy difícil porque justamente el ritmo al cual se está agotando eso es extraordinariamente alto. Con lo cual, un tipo de cambio turista a 10 o a 15 pesos, donde vayas al mercado paralelo a buscar ese dólar para irte de vacaciones, digamos, no va a ser preocupación del gobierno, lo cual me parece totalmente lógico en este contexto de crisis del sistema de pagos, sí. No de la actividad, del sistema de pagos, de balance de pagos. Ahora, hay otros tipos de cambios que van a estar siendo subsidiados. Entonces, el planteo, digamos, hoy de política económica es, queremos que de nuevo la Reserva Banco Central vengan a subsidiar determinados sectores con todas las prebendas políticas que puede llegar a haber en el medio, y ahí entramos dentro de lo que es más regulación, más prebendas, más a dedo, donde nada de todo eso es bueno, ¿sí? Entonces coincido en parte con lo que dijo Gerardo. Sí, hay sectores más productivos, hay sectores menos productivos, más competitivos, menos competitivos. Hay sectores que necesitan más porque tienen más atraso, hay sectores que necesitan menos porque los acompaña una divisa cualquiera, un tipo de cambio cualquiera, sí. Y tienen sus divisas. Ahora, pedirle a las cerealeras que los dólares que los tienen afuera los traigan, que es totalmente contrario a lo que se vino haciendo en los últimos años, que haya cambio de política económica en el sentido de que si se quieren financiar no hay un dólar acá en Argentina, sino que lo tienen que traer de afuera, es porque los sectores implicados son aquellos que tienen acceso a ese financiamiento. Y hay un montón de otros sectores que no lo van a poder hacer, con lo cual empieza a ser a dedo. Pasamos la gorra por un lado a las telefónicas, a los bancos, a las empresas automotrices, a las cerealeras, pues son los 4 sectores que también en Argentina, y el resto lo vamos a ir subsidiando con esa plata de esos sectores que son rentables, y a los sectores que no son rentables vamos a ayudar. Digamos, esa es la discusión que se viene, y se viene difícil, ¿sí? Porque estamos metiendo más regulación y más a dedo a aquellos sectores que tienen que ganar plata, a aquellos sectores que tendrían que pasar plata de un sector a otro, y empezamos la redistribución de digamos, las ganancias
que es lo que se viene también como discusión en Argentina. Digamos, cuáles sectores son los que deberían tener ganancias y cuáles que no. ¿Sí? Y cuáles deberían aportar a ese fondo de ayuda a la reconstrucción y cuáles no. ¿Sí? Entonces los próximos 2 años van a ser una transición difícil, tanto por estrangulamiento del tipo de cambio como por la inflación. Y la inflación, Gerardo lo dijo muy bien, acá hay una puja distributiva y básicamente el índice que se toma son las paritarias. Es decir, si vos querés saber cuál es la inflación argentina, fíjate lo que piden los trabajadores, que son los que mejores están en condiciones de decirte qué es lo que debería valer su salario el próximo año por lo que pierden en el camino. Entonces vos partís por el 35, pues obviamente pedís un poquito más. Y seguramente sea el 30 y obtengan entre el 25 y el 27. Más alguna suma no remunerativa, digamos que contribuya, pero que no sirva. Ahí está la inflación y ahí está la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los próximos 2 años. ¿Sí? Quiero terminar con esto. ¿La oposición o el rol de la oposición es fundamental como para no hipotecar cosas a futuro? Y hasta acá no ha tenido propuestas, digamos, acorde a la situación. Yo creo que las propuestas de la oposición están en el pasado, o sea, me gustaría ser más crítico con la política del gobierno, pero bueno, evidentemente hace falta que exista un proyecto o una propuesta superadora de las políticas, ¿no? Yo de todo lo que dijo Gustavo voy a contestar 2 cosas, dijo varias, pero bueno, contesto 2. Una es la escasez. Y bueno, tenemos un PBI que es el doble, o sea, sí, falta energía, pero falta energía porque consumimos el doble. El tema del empleo, porque lo decimos y parece una cosa liviana. El mundo hoy asiste a una gran flexibilización laboral. Hay miles de millones de personas que aceptan trabajar por $100. Y eso está moviendo los capitales en el mundo. Entonces, estar en un país donde se protege el empleo y donde tenemos el 7% o el 10% o el 8,5% según el que opine de desocupación y donde los trabajadores estén más que rogando por favor que no le apliquen una flexibilización laboral y pidiendo reivindicaciones salariales, yo creo que es una cosa que tenemos que valorar mucho, más cuando venimos de casi 4 millones de desocupados. O sea, creo que es una cuestión, claro, lo que ocurre es un poco el problema de que ahora que conseguimos empleo estamos preocupados por la inflación, con lo cual estoy de acuerdo que estemos preocupados por la inflación. La otra cuestión es meter mano. Comparto con Gustavo lo de la discrecionalidad. No estoy de acuerdo con eso, pidámosle a la serialidad que liquide. No estoy de acuerdo. Yo lo que digo es, recompongamos los tipos de cambio para los distintos sectores, no muchos, porque si no es difícil, algunos, y que todos los sectores vuelvan a ser viables. Ahora, lo de meter mano, bueno, si uno mira desde Inglaterra para acá, Inglaterra hace 300 años para acá, hubo tipo de cambio múltiple en todos los países que se desarrollaron. O sea, la revolución industrial se hizo así. Después, Francia, el otro país que se desarrolló, se hizo metiendo mano. Cuando Inglaterra dominaba el mundo, de la única manera que pudieron desarrollarse Japón, Alemania y Estados Unidos fue metiendo mano y haciendo política y protegiendo y subsidiando. Después, los otros países que se desarrollaron fueron los nórdicos. Bueno, no voy a hacer un repaso de todas las medidas que tomaron los nórdicos, Suecia, Finlandia, todo es intervencionismo. Después tenemos la experiencia del sudeste asiático. Todo tipo de cambio múltiple, intervención del Estado, apoyo de ciencia y tecnología. O sea, ningún país del planeta se desarrolló con las ideas liberales. Ninguno. Las ideas liberales son las que adquieren después esos países desarrollados y son las que le inculcan al resto del mundo. ¿Para qué? Para que no se puedan desarrollar y no sean competitivos. Entonces, digamos, meter mano, hay que meter mano. Que el Estado tiene que intervenir. Que el Estado tiene que proteger. O sea, esas cosas creo que a esta altura de la historia, o sea, desde Inglaterra, 1780, a China hoy, el rol del Estado es clave en todas las experiencias. Entonces, el Estado en la Argentina se ha recompuesto, hace algunas cosas bien, y por eso digo que las propuestas de la oposición atrasan. El panradicalismo con Wiener dice, hay que transformar soja en carne de cerdo. Es el modelo agroexportador, lo dice él. Es el modelo agroexportador del Plan Pinedo de 1940. O sea, nosotros tenemos 40 millones de habitantes, 42. O sea, el modelo agroexportador no alcanza. El peronismo de Massa, Reutemann, de la Sota, bueno, que aclare muy bien, sí, porque todo indica, y yo tengo la certeza, que es
muy parecido a la década del 90. Entonces, bueno, digo, es difícil o es fácil criticar al gobierno porque obviamente hay un montón de cosas para criticar. Ahora, generar una propuesta alternativa es lo que necesitamos, una propuesta superadora. Parece que es más consciente de todos los problemas el propio gobierno que los sectores que están en la oposición. ¿Nefa? Sí, no. Respecto a la oposición, creo que hay una falta, aún con un cambio enorme, una victoria del Frente Renovador. Falta todavía una propuesta sobre la mesa, coincido, pero viendo los equipos económicos, digamos, algún dejo de esperanza tengo de que algo pueda venir para bien, digamos, en este país. Creo que si uno busca, digamos, por dónde puede venir un nuevo plan económico del 2015 en adelante, primero tiene que ver quién pueda estar al frente de la conducción política y al frente de la conducción económica que lo acompañe. Creo que ahí tenemos 3 economistas claves que en realidad merecen todo mi respeto. Por otro lado, el tema de intervencionismo o no intervencionismo. Sí, lo que estamos hablando son todos de países liberales que están ya desarrollados y que estamos hablando de 2 siglos atrás, y en donde Argentina no está debatiendo el desarrollo de los próximos 10 años. Argentina está debatiendo la coyuntura hoy, mañana. Estamos hablando de Pimpi Colombo, estamos hablando de Moreno, de que los precios suben, de que los precios no suben, de que la inflación es esta, de que la inflación no es esta. No hay un plan estructural con un crecimiento a 5 o 10 años. No hay 5 sectores claves como Brasil ha detectado y ha empujado a través de distintas políticas económicas, lo cual aplaudo. No hay un plan a 5 o 10 años en donde haya una visibilidad. Creo que estamos inmersos en una administración de la coyuntura y eso es malo. Cuando un gobierno no tiene una visión de 5 o 10 años atrás, que para eso les pagamos, digamos, son funcionarios que deben tener una visión mucho más allá que nosotros, ¿sí? Pues son mejores supuestamente que nosotros, y por eso los hemos elegido. Ahí hay una falta enorme, una deuda enorme para saldarse con la sociedad hacia adelante. Muchas gracias. No, Gracias. gracias. Hacemos una pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el diputado provincial de la coalición cívica, Oscar Negrelli, y estas trabas que hay en cuanto al proyecto de presupuesto de Scioli en la legislatura.